Bienvenidos a Un Paso Adelante, un video podcast donde conversaremos con personas que se mueven todos los días para construir un mejor futuro. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Trabajar de su mano me llena de optimismo, esperanza y confianza. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Bueno, un saludo especial. Hoy estoy con Benjamín Villegas. Benjamín es uno de los socios fundadores de un restaurante espectacular que queremos mucho, donde la comida es deliciosa, que tienen además una comida inicialmente de origen tailandés, pero que fue evolucionando pues a temas asiáticos en general. Un restaurante que comenzó Benjamín en 1998 y para mí es uno de los mejores restaurantes que hay en Bogotá porque nunca ha perdido su esencia y su propósito de tener comida con prácticas sostenibles. Estamos hablando de Wok. Benjamín, muy bienvenido a este video podcast. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y muy contento de estar acá. A mí me encanta, Benjamín, primero, pues comentarte que este es un video podcast donde vemos las cosas positivas del país. Hablamos con empresarios, con clientes, en donde vemos personas que han dado un paso adelante justamente para seguir en esa senda de crecimiento y desarrollo sostenible y económico de nuestro país. Y estoy convencido que una historia como la tuya tiene mucho que ver con el tema del agro sostenible y de la contribución al país, pero muy bienvenido y lo primero que te quisiera como preguntar, muy importante conocer bien a los invitados, así que cuéntanos un poco de ti, quién es Benjamín Villegas, qué te gusta hacer, cuál es tu pasión, qué haces en tus ratos libres. A ver, Mauricio, pues ¿quién es Benjamín? Pues yo originalmente soy chef de profesión, estudié cocina, digamos desde joven me metí en el tema de la cocina y estudié cocina, digamos, me enamoré de la cocina desde muy temprano, empecé a cocinar más o menos a los 11 años. Eh, digamos, nací acá en Bogotá, soy bogotano, de familia Paisa. paisa, pero nací acá, me considero, eh, bueno, digamos, bogotano, pero también un poco antioqueño y también un poco del país en general, ¿no? Como que me encanta la naturaleza, salir a caminar en las montañas, me encanta las montañas de Colombia, me gusta mucho como los paseos de naturaleza, montar en bicicleta. Aquí en la ciudad, digamos que es una de las cosas, de las pasiones mías acá, especialmente en Bogotá, salir en las mañanas a la montaña y vivir un poco las ciudades de otro lado. Y la cocina, digamos, la cocina ha sido siempre como mi tema desde muy joven y los restaurantes. Digamos que siempre he estado en la cocina involucrado desde el lado de los restaurantes, ha sido como a lo que me he dedicado, digamos, toda mi vida. Oye, hobbies muy chéveres, ser caminante, pasear, conocer las diferentes ciudades, localidades, pues desde esa óptica más del paisajismo y todo, pues es un tema espectacular, adicional al ciclismo, que también contribuye mucho a eso. Sí. Y digamos los ingredientes, uno a través, digamos, de esa relación con la naturaleza y con los viajes y viajar y conocer, pues se termina uno encontrando con ingredientes de diferentes regiones de los lugares donde uno visite. Yo creo que eso ha sido también parte como de mi historia a través de los viajes, ha sido encontrarse con estos ingredientes. Así es, así es. Benjamín, y bueno, investigando un poco de ti, sé que estudiaste en Londres cocina y que te fuiste a vivir un tiempo a Tailandia. Em, y me parecería genial que nos contaras un poco ese paso adelante que tú diste para llegar hoy a donde estás. Pues yo estudié en esa época, estudié cocina en Londres y trabajé en los primeros años de aprendiz en Londres y un poco
gusto también de viajar y de la naturaleza, me fui a vivir a una isla en el sur de Tailandia, una isla muy pequeña, y en ese momento conocí una familia tailandesa que tenía un restaurante de comida tailandesa y yo les propuse que me dejaran trabajar para aprender y conocer todo el tema de los ingredientes de la comida tailandesa y la comida. ¿Esto en qué parte de Tailandia era? Es una isla que se llama Koh Tao, Sí. en el Golfo de Tailandia. En ese momento era una isla más o menos del tamaño de Providencia acá en Colombia. Teníamos luz únicamente con planta eléctrica en las horas de la noche. Ujú. No eran las carreteras, pues no habían carreteras ni pavimentadas ni nada, eran todas carreteras de arena, no habían carros en esa época. La única forma de llegar a la isla, todavía la única forma de llegar es en ferry. Y era una isla, digamos, bastante remota que vivía del turismo, del buceo y de digamos, las actividades eran la pesca y los cocos. La isla producía, digamos, aceite y agua de coco, eran como eso y la pesca eran las actividades, digamos, de los nativos de la isla y el turismo principalmente por el buceo. Entonces, digamos, en ese momento buscando todo el tema quería aprender a bucear y a cocinar cocina tailandesa. Y estuve un año viviendo ahí con esta familia a cambio, digamos, yo les ayudaba en el restaurante, ellos a cambio de eso me daban vivía en un bungalow de madera y en el día les ayudaba, hacía las compras del restaurante, iba, digamos, a la plaza de mercado de la isla, ellos me mandaban con una lista y eso fue la forma de aprender los ingredientes Thais, era yendo al mercado a comprar los ingredientes, yo los llevaba al restaurante y en la noche les ayudaba en la cocina a preparar los platos, me sentaba todas las mañanas, desayunaba con ellos, digamos, cocina típica tailandesa. Increíble, Y ahí, digamos, aprendí los sabores, claro. digamos, auténticos de la comida. Sí. Y ahí en algún momento ¿Cómo hacías con el idioma? se hablaba un poquito de inglés, uno se aprendían como las palabras básicas tailandesas, era muy difícil aprender a leer o a escribir y a hablar, digamos, thai. Entonces, digamos, uno aprendía como el vocabulario básico y el resto era en inglés. Sí. Increíble, una experiencia fabulosa, además, realmente la única forma realmente de poderse meter en esa cultura culinaria y conocer a profundidad esa diversidad además de ingredientes que tienen. Y digamos, yo llegué a esa isla por dos razones. Me encantaba el mar y a mí siempre desde antes de estudiar cocina me encantaba el picante, el ají. Y de hecho yo me metí en la cocina porque me gustaba mucho el picante y me encantaba en la casa preparar platos que fueran picantes. Ujú. Y una de las razones por las que llegué a Tailandia era digamos, porque me encantaba esa comida picante. eh, y ahí, digamos, vino también pues como toda esa relación con la cocina tailandesa, que es muy picante, es digamos Muy picante. como parte digamos, Es una como de su esencia, característica. sí. Sí, sí, bueno, todo parte entonces de esa pasión que tenías por la cocina, por el picante, por diferentes sabores, por esa pasión por eh, darle a la gente cosas distintas que comer. Y cuando llegaste a Colombia, supongo yo que te enfrentaste a muchos retos con ingredientes que no se consiguen localmente en Colombia, que no existían en ese entonces en Colombia. ¿Qué hiciste en ese momento? Es decir, ¿lograste tú suplir el tema de la importación de esos productos? ¿Cómo fue ese proceso? Pues en ese momento Colombia ha cambiado mucho en estos 26 años o un poco más desde que yo llegué. Digamos, Bogotá en ese sentido, los ingredientes, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de pescado fresco
era muy raro. Prácticamente el pescado fresco que se conseguía acá en Bogotá era casi todo pescado congelado. Sí habían unas pequeñas fincas alrededor de Bogotá que cultivaban ciertos ingredientes para ciertos restaurantes, no, tampoco habían tantos chefs. Digamos que en ese momento uno contaba con las manos con una mano los chefs de los pocos restaurantes o de unos hoteles, digamos, que habían en Bogotá. Digamos que en ese momento la gastronomía apenas empezaba A despegar. a despegar acá en Bogotá y los ingredientes, digamos, eran limitados. Eh, digamos, yo lo que empecé a hacer un poco con el tema de la comida asiática, con amigos que había conocido acá que tenían una finca y estaban como despertando también ese interés de sembrar o sembraban ciertos ingredientes. Un ejemplo, por ejemplo, la rúgula para algún restaurante o algo, pues empezamos a experimentar con semillas, Ujú. como puro experimento, y habían unas cosas que se daban fácilmente y otras que no. En esos primeros años de Wok, me acuerdo que había parte de los vegetales y de estos ingredientes, digamos, o de hierbas asiáticas, nos las mandaban de Medellín. Ok. Había una japonesa casada con un paisa y ellos cultivaban ingredientes asiáticos en Medellín y nos llegaban unas cajas de cartón con ingredientes asiáticos y, y ahí empezamos, digamos, como un poco con eso y también con los pocos ingredientes, digamos, de los migrantes asiáticos que habían en Colombia, que eran muy pocos, en esos años principalmente coreanos. Coreanos. Había una comunidad de coreanos, la mayoría de japoneses no estaban en ese momento, se habían ido de Colombia y obviamente tailandeses Muy pocos. prácticamente no existían. Sí. Encontrarse un tailandés o alguien del sureste asiático, las embajadas de pronto tenían un consulado, pero era muy raro encontrarse un asiático viviendo en Bogotá. Yo siempre he dicho eso, en Bogotá nunca ha tenido, digamos, un barrio chino, como si Sí. lo tienen ciudades como Lima o como Sao Paulo. Aquí nunca ha existido eso. Entonces teníamos la necesidad de sembrar y buscar quién sembrara ingredientes para poder acercarnos a cocinar con ingredientes, digamos, locales y tratar de hacer platos, digamos, o una interpretación de platos asiáticos con lo que encontrábamos acá. Sí. Benjamín, nos hablabas del tema de los insumos de la tierra, de todos esos ingredientes y muy interesante pues esa historia de además cómo vamos evolucionando, porque hoy en día esos ingredientes se consumen y se consiguen mucho más fácilmente. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poco del pescado? Hacía referencia ahorita al tema del pescado, que no era un pescado fresco. Sí, el pescado en esa época, la mayoría del pescado que llegaba a Bogotá era pescado importado congelado, que era el pescado que usábamos para el sushi, a diferencia, el salmón viene fresco de Chile y se conseguía o todavía se consigue langostino, digamos, del Pacífico, pero en ese momento todo el pescado era para el sushi congelado. Nosotros en ese momento decidimos hacer un cambio y estábamos un poco alertas con todo el tema del atún, Mm. porque estaban todas estas noticias de los atunes en vía de extinción y todo esto. Y me acuerdo que con mi socio decidimos en algún momento que en la portada de la carta de Wok íbamos a sacar eh, una comunicación de que quitábamos el atún de la carta. Ujú. Y estábamos ya súper decididos. Me acuerdo que alcanzamos a hacer como el primer boceto. Y en ese momento nosotros trabajábamos con Fundación Nativo y Fundación Nativo nos dijo, oigan, no es una buena idea quitar el atún de la carta. Hay una comunidad de pescadores en el Pacífico colombiano
específicamente en Vallasolano, que vive de la pesca del atún. Y es un tipo de atún que no está en vía de extinción. Bueno, hicimos una reunión con Fundación Nativo y con WWF y ellos nos invitaron a Vallasolano. Fuimos con Nanami, un japonés que trabaja con nosotros en la parte de sushi, a identificar estas especies de pescados en Vallasolano y ver si estos pescados nos podrían servir para el menú del sushi. Y ahí empezó esta relación, digamos, con esta comunidad de pescadores en Vallasolano, y ahí empezó el proyecto de sustituir el pescado importado, digamos, para sushi por pescado nacional del Pacífico. Empezamos por Vallasolano, después ampliamos un poquito a diferentes regiones del Pacífico y también un poco en la parte, digamos, del Caribe colombiano. Y hoy en día prácticamente todo el pescado, digamos, de las barras de sushi viene, digamos, de pesca nacional, a diferencia, digamos, pues del salmón que sigue siendo importado, pero ha sido un proyecto muy bonito, digamos, como es el proyecto bandera de nosotros y ha funcionado muy bien. Ya llevamos más de 15 años con eso, con ese proyecto en específico y funciona muy bien. Es pescado completamente fresco. Tenemos, digamos, como trabajamos en todo el tema de, de calidad, es pesca completamente sostenible, responsable, tallas, métodos de pesca. Ahí, digamos, se ha logrado mucho en ese tema, digamos, de la pesca sostenible dentro de Boca. Increíble, porque lograron pesca sostenible, adicionalmente que fuera producción local, apoyando comunidades locales, lo Sí, cual es sí. igualmente fabuloso. Oye, y claramente el tema de la confianza es un tema muy importante en Bancolombia y en una entidad como la nuestra, pues es el principal activo que tenemos. ¿Cómo has logrado tú esa confianza con tu red de proveedores, con esas comunidades en Vallasolano, por ejemplo, y asimismo con esas comunidades que les suplen a ustedes de insumos para el restaurante que son muy, 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 muy especiales? Pues Mauricio, yo creo que para nosotros esa palabra de confianza significa mucho, eh, porque yo creo que nosotros, independiente, por ejemplo, de certificados o de sellos, digamos, de orgánicos y de todo esto, un poco nosotros los llamamos certificados de confianza. Y yo creo que esa confianza la hemos logrado nosotros directamente como empresa, acercándonos a las comunidades y a los proveedores a través de, pues digamos, empecé desde un comienzo, digamos, directamente yo, con el equipo, nuestro equipo de trabajo, desde, por ejemplo, en la pesca, desde la contadora de Wok yendo a hacer talleres, digamos, de manejo de administración, de cómo hacer el pago de impuestos, de cómo llenar los formularios, compras yendo a visitarlos para ver Además, cómo llevando hacemos. conocimiento igualmente Sí, y llevando nosotros, formalidad. nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es parte del equipo va directamente a donde está la comunidad en temas, digamos, de administrativos, de sostenibilidad. Hemos dictado también, digamos, por ejemplo, talleres de yoga directamente allá, y al contrario, nosotros los invitamos a que vengan a conocer Wok en Bogotá. Los llevamos a la planta a que conozcan qué está pasando con el pescado, con los ingredientes. Después los llevamos a los restaurantes, los invitamos a almorzar para que pidan de la carta lo que ellos producen, lo que ellos siembran. Entonces, Os- digamos, la confianza creo que la logramos a través del acercamiento, sí. de la relación, digamos, cercana directamente con la comunidad o con el proveedor. Conexión y relaciones de largo plazo Sí. donde seguramente todos ganan. Y justamente quería preguntarte por eso. Ustedes son un ejemplo de empresarios que han avanzado en esa transición de la bioeconomía responsable.
que significa, entre otras cosas, generar valor de manera responsable. Y muchas veces, y todos los empresarios en Colombia hoy en día están hablando de esa transición hacia la sostenibilidad. A veces en las conversaciones nos quedamos un poco en el concepto del costo, y eso a veces paraliza un poco el cambio. ¿Qué consejo darías tú? Y cuéntanos un poco ustedes cómo han logrado que sea un negocio, pero que sea un negocio justo donde todas las partes ganan. Pues yo creo que hay que estar dispuestos, porque definitivamente si uno le mete, digamos, todos los gastos que involucran ser sostenible, seguramente ahí las rentabilidades no son las mismas. Digamos que yo, pues siendo sincero en eso, es mucho más rentable no ser sostenible y no incurrir en todos estos gastos de lo que significa, digamos, invertirle a un proyecto de pesca o en agricultura. Es mucho más fácil no hacerlo. Yo creo que lo primero es estar dispuestos a asumir, digamos, ese costo de, de, pues digamos, yo siento un poco que es un principio, Es un principio y hace parte como de un propósito. sí, y un propósito, y saber que cuesta más, pero también hay digamos, hay un motivo y una razón por qué hacerlo, y hay que dejar al lado un margen. Claro, Benjamín, sacrificar algo de margen, pero ese sacrificio del margen están generando ustedes un impacto económico y social gigantesco. Un impacto además en todas las comunidades que trabajan con ustedes, que obviamente pues eso es irreemplazable, la verdad. Muy interesante ese concepto y de verdad admirable. Y te quisiera hacer otra pregunta. Yo soy gran comensal de wok, pero muchas veces uno va y come y disfruta el sitio, pero no sabe lo que hay detrás de que le pongan a uno el plato en la mesa. Todo ese tema de la logística, ese impacto tan grande en el tema de transporte, para que las cosas lleguen a tiempo a Bogotá, porque igual pues es pescado fresco. Eso desde la perspectiva logística, transporte, ¿cómo funciona? Es decir, ¿y cuánto se demora desde ese momento de la pesca hasta que tiene uno su plato en el restaurante? Pues es difícil el tema digamos, de traer pescado a Bogotá fresco, digamos 100% fresco. Definitivamente hay que hacerlo por avión. Sí, Eh, digamos, ahí tenemos problemas porque, digamos, los aeropuertos por ejemplo, Vallasolana es un aeropuerto pequeño. A veces no salen los aviones por el clima. claro, hay temas de clima y Hay temas de clima, entonces el avión tiene que viajar de Vallasolano a Medellín. De Medellín tiene que haber un cambio de avión para traerlo a Bogotá. Todo el tema de las neveras de Icopor para poderlo traer. Ahí hay un tema de logística que, digamos, lo hemos logrado organizar, pero a veces falla. claro. Eh, Y hay hemos que tener tenido, plan B. sí, desafortunadamente, por ejemplo, en el tema del pescado, el plan B de nosotros se llama no hay. No hay. Y de hecho nosotros en los restaurantes tenemos unos tableritos donde ponemos la pesca del día. Sí, Y parte de la campaña que hemos hecho todos estos años es tratar de que el cliente entienda que no hay. La gente se ha acostumbrado un poco en el tema de pescado de que siempre hay. Y es este tema del cliente que se acostumbró como a satisfacer como una especie de necesidad de que la gente pide lo de la carta y siempre tiene que haber lo de la carta, pero eso no es tan cierto. Cuando uno está trabajando con productos frescos, los productos frescos no están disponibles todo el año. Entonces hay clientes que lo entienden y lo respetan y piden otro plato, como hay clientes que se ponen bravos y no entienden por qué no hay pescado fresco. Entonces la logística y eso no es fácil de manejar. Tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda. También la logística terrestre, por ejemplo, en temas cuando tenemos temas, por ejemplo, de paros o claro. manifestaciones y todo, el ingreso
de productos, digamos, del agro, del pollo, lo que viene de diferentes regiones cercanas o no cercanas de Bogotá se complica un montón porque no hay forma de que el producto entre y eso también afecta mucho. Digamos que se hace todo lo posible por tener lo que más podamos de la carta disponible todo el tiempo, pero a veces es muy difícil lograrlo. Claro, toca tener la flexibilidad, la adaptabilidad y lo que tú Sí. dices, ese concepto de que el cliente entienda, digamos que a veces hay, a veces no hay. Y justamente esa característica de la frescura que es tan importante en un negocio como el de ustedes, pues se valora. Y ahí te preguntaría, los clientes de Wok valoran esas prácticas sostenibles, valoran ese tema de los productos frescos, es decir, eso es un diferenciador. Yo creo que hoy en día muchos de los clientes lo valoran, digamos, no todos, pero digamos, yo creo que a través de los años, eh, digamos, enfocándonos en todo el tema de comunicar todo este tema de prácticas de nosotros en la pesca, con los proveedores, con todo eso, yo creo que hay una gran parte de nuestra clientela que lo valora y, digamos, le gusta y lo que nosotros llamamos un poco, yo creo que a través de todo esto hemos generado algo que nosotros llamamos amor a la marca, que la gente aprecia que se hagan todas estas cosas y obviamente pues hay gente que no, definitivamente no está conectada con eso y prefiere no, pero yo creo que sí se ha logrado a través de la comunicación y todo que muchos de los clientes lo Claro, valoren. que la gran mayoría de los clientes valoren ese tema tan importante que Sí, es un diferenciador. sí. Em, Oye, hay una pregunta que tengo que hacerte. Alguna vez habíamos conversado y te había hecho esta pregunta pues en privado, pero no me quedo con las ganas de volvértela a hacer. Y me preguntan mucho, sobre todo mis amigos de Medellín, y es, ¿cuándo va a haber Wok en Medellín? ¿Por qué no hay Wok, por ejemplo, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, siendo una cadena tan exitosa? ¿Qué ha pasado que siguen solo en Bogotá? Digamos que ha sido un proyecto que hemos tenido desde ya bastantes años. Hemos intentado eh, salir a Medellín y también la costa, visitado locales, viendo como diferentes formas de hacerlo. No lo hemos hecho, digamos, principalmente llevar como a cabo toda esta cadena, digamos, de alimentos y de ingredientes, nos tocaría hacer un desarrollo, digamos, local digamos, en este caso en Medellín o en la costa, digamos, hasta allá no hemos llegado. Algo que nos ha pasado también es que digamos, en los 26 años que llevamos de UOC, Bogotá no ha parado de crecer y siempre hemos tenido una nueva oportunidad en alguna zona diferente de la ciudad para tener una nueva apertura. Y de hecho en algún momento estuvimos a punto de abrir Medellín y nos tocó aplazar Medellín por o dos aperturas en Bogotá. Después de la pandemia un Claro. poquito nos frenó un poco, veníamos trabajando un poco estuvimos visitando Medellín por 2 años, reconociendo las diferentes zonas de la ciudad y digamos que está en stand-by en este momento, nos dan, digamos, tenemos ganas, pero digamos, estamos un poco, seguimos enfocados en Bogotá, se nos han presentado oportunidades este año en Bogotá y hemos seguido creciendo en Bogotá principalmente. ¿Y cuántos restaurantes ya tienes en 24, 24 estamos restaurantes en Bogotá? combinado con Wok para llevar y dos izakayas que tenemos 24. ¿Y cuántos empleados son? Estamos este año en 1.300 y pico. Estamos- Un número importante de familias beneficiadas de todo esto. Y uno entiende además que, claro, con todas las prácticas responsables que tienen, pues ese tema de crecimiento de otras ciudades, pues toca mirar muchos factores y muchos elementos, pues que hace que se retrase un poco ese crecimiento. Sí, poder dar el paso bien dado, como Exactamente. poder mantener lo que hemos hecho acá también en otras ciudades.
Sí, bueno, estoy seguro que muy pronto nos anunciarán y lógicamente el Grupo Bancolombia listo a ayudarles en lo que necesiten ese paso pues en Medellín y seguramente posteriormente a otras ciudades del país como Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Todos somos fans de la marca y claramente nos gustaría ver crecer una compañía como la tuya en nuestro país. Oye, el tiempo, Benjamín, se nos acaba, pero para cerrar quisiera que nos dieras un mensaje a todas las personas que están viendo este video podcast para que se animen de cierta forma a implementar prácticas sostenibles en este camino empresarial, em, sabiendo pues que esto genera oportunidades de mercado, genera en el futuro y en el presente competitividad y nos sirve pues para ser mucho más conscientes frente a los temas de sostenibilidad. Yo creo que Mauricio en ese sentido es llevar la sostenibilidad de las empresas y de, pues digamos, de nosotros mismos o nuestra casa al día a día, como que no se vuelvan proyectos a muchos años de muchos catálogos y muchos libros de la empresa, sino poder que sean temas de día a día ejecutables y que uno los pueda medir en el día a día, no tanto, digamos, como en los libros y en todas las prácticas que sí hay una parte de esa, digamos, que es necesaria, pero ayer justamente estábamos hablando un poco de eso en una reunión de WOC, que es como que no se nos vuelva el protocolo, el libro de la sostenibilidad, sino que sea un tema del día a día y A se la pueda cotidianidad. vivir en el día a día de la empresa, de todo el mundo, de todas las prácticas, los empleados, los clientes. Yo creo que eso es, para nosotros se vuelve muy importante y es, digamos, cómo queremos llevarlo, digamos, en los próximos años con el ahorro de agua, con el ahorro de gas, con cosas que se ven en el día a día, por ejemplo. Sí, así es. Pues Benjamín, ustedes son un ejemplo de capitalismo consciente, de crecimiento con sostenibilidad, de una empresa pues maravillosa que genera empleo, desarrollo sostenible en el país. Te agradecemos mucho por estar acá. Hemos aprendido mucho de ti. Estamos seguros que tú y tu compañía seguirán en esa senda de crecimiento, de futuro y de impacto en nuestro país. Bueno, Mauricio, muchas gracias nuevamente por la invitación. Mil gracias. Y nos vemos pronto en tu Bueno, restaurante. vale.